Bueno, bienvenidos a todos. En la clase pasada finalizamos ya con la construcción y prueba de estos módulos de la parte superior izquierda. Aquí ya tenemos las señales de control de esos módulos y en esta clase nos vamos a enfocar en este módulo de controlador secuenciador. Básicamente este es un módulo el cual se encarga de generar las señales que van a permitir que se ejecute la secuencia de instrucciones. ¿Listo? Este módulo se subdivide también en unos módulos adicionales que ya vamos a ver con más calmita. Entonces, recordemos que cuando usamos la ALU, ejemplo para sumar dos números, nosotros tenemos que colocar los argumentos en la ALU para posteriormente realizar la operación de suma o de resta, ¿sí? En términos de un procesador, eso es lo que se conoce como un programa. Entonces, supongamos que esta es mi lista o mi receta. Entonces, yo para poder hacer la suma, ¿qué tengo que hacer? Entonces, primero lo que tengo que hacer es colocar acá una instrucción que me diga que coloque en el acumulador el operando número uno, ¿cierto? Luego tengo que decir, venga, colóqueme en el registro B el operando número 2. Y luego tengo que decir, hágame la suma o la resta dependiendo del estado de esta señal, ¿sí? Entonces tendré que decirle, hágame que SR valga cero o hágame que SR valga uno, ¿sí? Con esas tres instrucciones o con esos tres pasos yo hice una suma o una resta. Y si tengo que seguir haciendo más funciones, pues voy a ir colocando aquí una libretica de direcciones, ¿cierto? Entonces, como nosotros vemos, yo puedo hacer eso eh, de forma que tengo que ir haciendo una secuencia de pasos, ¿sí? Esto es una ejecución secuencial. Nosotros vimos que yo puedo colocar la ALU va a trabajar con pulsos de unos y ceros. Entonces supongamos que yo tengo acá un interruptor, ¿cierto? Y aquí voy a tener la entrada a ese procesador, ¿sí? Ese procesador que estamos nosotros construyendo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con ese procesador? Que yo puedo hacer cada vez que yo pulse acá, esto me va a generar un uno y luego un cero, un uno y luego un cero. ¿Sí? Yo voy a estar acá, pulsione, presionando, soltando, presionando, soltando, presionando. Soltando. Pues cada vez que yo voy haciendo eso, voy generando un pulso alto, bajo, alto, bajo, alto, ¿sí? Y a medida que esos pulsos van sucediendo, pues este circuito va ejecutando estas operaciones, ¿sí? Primero hace que en A carga el operador uno, en el siguiente va a cargar el operador 2, en el siguiente va así. Entonces, pues yo puedo hacer esto de forma manual, lo cual va a ser extremadamente lento, ¿sí? Entonces, para esto es que se inventó el famoso reloj o clock, ¿sí? Entonces, el reloj lo que me va a hacer es generarme esta pulsación de este interruptor, pero de forma automática. ¿Listo? De manera que ese circuito me esté produciendo los pulsos que van a necesitar todos los demás módulos del procesador para ejecutar una instrucción. ¿Listo? Entonces, antes de mostrarle cómo podemos fabricar nosotros ese generador de trenes de pulsos, de positivos y negativos, o esa activación automática de nuestro interruptor, vamos a mirar lo que es un capacitor. Esto no lo hemos visto en lo que llevamos de las clases, ¿listo? Este capacitor o condensador es un circuito o es un componente más bien, el cual tiene dos placas paralelas. Una es positiva y la otra negativa. Estas dos placas paralelas no están unidas la una con la otra. Las separa un material dieléctrico que tenemos acá. Y la capacidad de ese condensador o la cantidad de carga que él almacena va a depender del área, ¿sí? Del área, es decir, de qué tan grandes son las placas. Entre más grandes sean las placas, más capacidad va a tener. Y también va a depender de la distancia. Entre más cercanas estén, entre más próximas estén las placas, más capacidad va a tener. Esto es como si fuera una mini batería. Entonces vamos a ver cómo funciona.
Cuando yo tengo energizo acá, supongamos que acá tengo un interruptor y acabo de conectarlo. Entonces, en el momento que yo lo conecto, va a comenzar a fluir energía por todo este circuito, ¿cierto? Acá como tenemos un pulsador pero está abierto, pues por acá no va a circular nada. Vamos a suponer que esta resistencia se llama R sub A y esta se llama R sub B. Entonces, ¿qué va a suceder? Que este condensador inicialmente tiene un voltaje inicial que es cero. Pero como tengo conectado esta batería, entonces él se va a comenzar a cargar. O sea, este señor de aquí va a empezar a tener un voltaje cada vez más positivo y este señor aquí va a ser negativo. O sea, se me va a empezar a acumular la carga en la placa. ¿Listo? O sea, voy a tener un flujo de corriente mientras esta placa se va cargando. Pero ¿qué sucede? Que a medida que la placa se va cargando, como esta placa es positiva y este terminal es positivo, entonces entre más pase el tiempo, va a ser más difícil que vayan llegando más cargas positivas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos que las cargas del mismo signo se repelen. Entonces, al principio, la carga va a ser muy rápido, pero a medida que pasa el tiempo, la carga va a ser más lenta. ¿Y cuánta carga le va a llegar a este circuito? Pues depende del valor de RA y de RB. Entre mayor sea RA y RB, más poca corriente va a fluir y más se va a demorar este condensador en cargarse. ¿Sí? Entonces, al principio, como les digo, vamos a hacer aquí una gráfica. Él finalmente se va a llegar a cargar a este voltaje, a VCC. ¿Listo? O sea, el valor final de este señor condensador va a ser VCC. Entonces, al principio, como hay poca resistencia, esta es la línea del tiempo. Y este sería el valor de VCC, que sería como nuestro valor final a donde él va a llegar. Entonces, a medida que en el instante cero yo cierro este circuito, entonces él se va a empezar a cargar muy rápido. Pero a medida que pasa el tiempo, la carga cada vez va a ser más lenta. ¿Por qué? Porque como les digo, esta placa se encarga de repeler las nuevas cargas que van llegando. Entonces se va a hacer cada vez más lento, ¿sí? Más difícil de cargar. Digamos que ahí llegó. Pues al principio vamos a tener una carga más rápida y luego vamos a tener una carga más lenta, ¿sí? Pero va a llegar el punto donde ella alcanzó esa carga de VCC. Y ahí va a detener el circuito, va a dejar de circular energía porque si esto vale VCC y este también vale VCC, pues la diferencia de potencial acá es cero, ¿sí? Este voltaje menos este voltaje me va a dar cero. O sea que si el voltaje es cero, pues la corriente va a ser cero por la ley de Ohm, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer acá? Yo puedo pulsar este pulsador que está acá. Lo puedo cerrar, ¿sí? Puedo cerrar este circuito. ¿Y qué va a hacer? Como estos circuitos, si yo lo cierro, me va a hacer que esta línea de acá se me vaya a tierra, ¿sí? Entonces, al irseme a tierra, pues resulta que esta carga se va a comenzar a consumir por la resistencia R sub B, ¿sí? Me explico. La carga del condensador va a circular por la resistencia y se va a ir a tierra. Y este condensador se va a comenzar a descargar. ¿Listo? Entonces, él va a tener una descarga que es más o menos. También tiene una gráfica, como una especie de una exponencial, pero invertida. ¿Por qué? Porque al principio él va a valer BCC, ¿cierto? Entonces, como es BCC, va a tener una corriente inicial, pero a medida que se empiece a descargar, este voltaje va a empezar a disminuir y cada vez el voltaje va a ser menor y la corriente aquí va a ser menor hasta el punto en que la corriente o el voltaje, perdón, que yo tengo acá va a ser cero y mi corriente también va a ser cero y este componente va a quedar descargado, va a quedar como su condición inicial. Entonces, él se va a empezar a descargar de la siguiente manera. Como al principio el voltaje es el mayor, es VCC, entonces va a producir la máxima corriente, pero el voltaje va a empezar a decaer rápido. Y a medida que vaya pasando el tiempo, entre menos voltaje tenga, pues va a ser más lento la descarga. ¿Listo? Y va a llegar así. Entonces, este tiempo que tenemos acá, que sería como el tiempo de carga, va a ser un poquito mayor que este tiempo de acá, que sería vamos a tomarlo acá, el tiempo de descarga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para él cargarse, tiene que pasar la corriente por RA y RB. Pero cuando él se va a descargar, únicamente va a fluir la corriente por RB. ¿Listo?
Entonces, es la forma en que funciona el capacitor. Y ahora pues vamos a ver qué ganamos con esto, ¿sí? Como les decía, la función nuestra es generar automáticamente un tren de pulsos, que sería lo que les decía yo, el símil de tener acá un interruptor con mi VCC y yo irlo abriendo y cerrando muchas veces. Entonces, en esta gráfica podemos ver que esta sería mi voltaje, que sería VCC, y esta gráfica de acá sería el tiempo, ¿sí? Entonces, mi voltaje de acá va a ser VCC y este voltaje aquí va a ser cero. Entonces, como les mostré, el condensador nos hace un ciclo parecido, como un ciclo de carga y descarga. Esta señal cuadrada, se llama una onda cuadrada, va a tener un tiempo en que él pasa de 0 a 1, ¿sí? De 0 voltios a VCC, va a permanecer un tiempo en VCC, vuelve y baja acá a 0 y dura un tiempo en 0 y en este punto va a volver a repetirse, ¿sí? Va a volver a empezar acá. Entonces, este tiempo que demora la señal en iniciar hasta hacer todo su recorrido y volver a llegar al punto de inicio se llama periodo, se simboliza con la letra T. ¿Listo? Acá se repite el ciclo, o sea, vuelve y sube la señal, se mantiene en VCC, baja, se mantiene en negativo, en 0 voltios y vuelve a llegar a este punto para volver a iniciar. O sea, acá vuelve a haber otra vez un periodo de T. Hay una variable o una, ¿cómo se llama? Sí, una variable que se denomina la frecuencia, ¿sí? Se simboliza con la letra F. La frecuencia es el inverso del periodo. Como, como el periodo es lo que tarda en hacer esta señal un ciclo, ¿sí? Entonces lo que se hace es que yo divido entre 1, lo divido entre el periodo para calcular el valor de la frecuencia. ¿Y la frecuencia qué es? Es la cantidad de veces que esta señal se me repite en un segundo, ¿sí? Entonces, la cantidad de veces que la señal se me repite en un tiempo igual a un segundo. Eso se conoce como frecuencia. ¿Listo? Entonces, la frecuencia es la que determina la velocidad del procesador. Cuando ustedes ven que, por ejemplo, dicen que un procesador es de 1 MHz. 1 MHz es un múltiplo de la frecuencia, es un múltiplo del hertz. La unidad con la que se mide la frecuencia es el hertz. ¿Listo? 1 Hz equivale a que esta señal se me repite una vez por segundo. O sea, es como si yo pulsara el interruptor y lo soltara una vez cada segundo. ¿Listo? Esta frecuencia va a tener múltiplos y submúltiplos. Normalmente ya en los procesadores pues se va a trabajar es con los múltiplos, porque los submúltiplos son frecuencias pues ya demasiado bajas que nunca vamos a utilizar para un procesador, porque lo que nos interesa es que la velocidad de ejecución de las operaciones sea lo más rápida posible. Entonces, 1000 Hz, es decir, que estas pulsaciones se me activen y se me desactiven 1000 veces en un segundo, estamos hablando de que eso equivale a 1 kHz. Y 1000 veces por segundo en tiempo, este T equivaldría a 1 milisegundo. ¿Sí? Es decir, cada milisegundo voy a tener una pulsación. Existe otra señal, o perdón, otra señal no, otro múltiplo de la frecuencia, que es el megahertz, que sería 1 millón de hertz. ¿Listo? 1 millón de hertz son iguales a 1 MHz. Lo que significa que esta señal se me va a repetir una vez cada microsegundo. ¿Sí? Y luego vendrían los gigahertz. Entonces vamos a escribirlos acá. Entonces los gigahertz son ¿qué? Pues 1000 millones de hertz, ¿sí? 1 por 10 a la 9. ¿Listo?
Acá tenemos los 1, 2, 3. Entonces ya es una frecuencia muy alta, ¿sí? 1 GHz. Entonces, 1 GHz significa que yo tengo una instrucción de estas, un ciclo de 1 y 0, cada 1 nanosegundo. ¿Listo? Entonces, como se dan cuenta, es una frecuencia extremadamente alta. Hoy en día existen procesadores que trabajan del orden de los 4, 5 GHz, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de eso, de la frecuencia de reloj de los procesadores, estamos hablando es de este switchecito automático que le coloca una frecuencia de reloj para que el procesador opere más rápido. Entre mayor sea la frecuencia, pues más instrucciones por segundo puede utilizar ese procesador. ¿Listo? Entonces ahora sí pasemos a ver cómo fabricamos un circuito de estos que nos genere un tren de pulsos de forma automática. ¿Listo? Entonces eso lo logramos. Para nuestro ejemplo lo vamos a lograr con un circuito que se llama el circuito LM555. Este es un circuito muy famoso. Fue creado en el año de 1971 y tiene alrededor de 25 transistores. Este esquema que se ve acá ya lo podemos nosotros entender porque ya sabemos cómo funciona un flip-flop. Este es un flip-flop tipo RS. Estos son unos resistores, este es un transistor, este es un capacitor que acabamos de ver cómo funciona y este es un comparador. Este no les he explicado cómo funciona, sin embargo, es tan sencillo el funcionamiento que ahorita en un minuto lo van a comprender. Les voy a mostrar cómo funciona este circuito y de qué manera vamos a tener nosotros el famoso tren de pulsos que nosotros necesitamos para que nuestro procesador opere adecuadamente. ¿Listo? Entonces, el comparador tiene dos entradas, una positiva y una negativa. Como se dan cuenta, tenemos dos comparadores. Cuando el terminal positivo tiene un voltaje mayor que el negativo, la salida es 1. ¿Listo? Y cuando el terminal positivo tiene un voltaje menor que el negativo, la salida es 0. Muy sencillo, ¿cierto? Internamente, él se construye con dos transistores en serie, con una ganancia alta. ¿Sí? Si yo tengo un transistor con un beta de 200 y le coloco en serie otro transistor que también tiene un beta de 200, pues mi beta final va a ser igual a 200 por 200, ¿cierto? Lo cual equivale ¿a qué? A 40.000. ¿Listo? Entonces, esa es la ganancia de ese dispositivo. Entonces, apenas el terminal positivo sea un poquitico mayor en voltaje que el negativo, pues con esta ganancia tan grande, la salida se me va a saturar. O sea, me va a llevar un transistor de salida a saturación. Y cuando es un poquito menor, pues me lo va a llevar a corte. Entonces, ese es básicamente el funcionamiento. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a explicar cómo funciona este circuito. Vamos a suponer que aquí tenemos una resistencia que se llama R sub A y aquí una que se llama R sub B. Y vamos a tener un capacitor C. ¿Listo? ¿Qué más les voy a decir? Este circuito se llama 555 porque tiene tres resistencias que cada una vale 5K. ¿Listo? Entonces, como nos damos cuenta, aquí tengo un voltaje VCC que puede ir desde 0 voltios más o menos hasta 30 voltios. O sea, este circuito es bastante flexible y por eso es tan utilizado. Nosotros sabemos que vamos a trabajar con un procesador que utiliza lógica TTL y que nuestro voltaje de alimentación van a ser 5 voltios. Entonces, ¿qué sucede? Como tengo acá un divisor de voltaje, entonces aquí voy a tener un voltaje que es aproximadamente 1/3 de VCC, ¿sí? Y en este punto voy a tener un voltaje que es aproximadamente 2/3 de VCC, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy dividiendo este voltaje en 1, en 2, en 3. ¿Listo? Entonces aquí mi voltaje sería VCC, aquí sería
2/3 de VCC y acá 1/3 de VCC. Que estaríamos hablando más o menos 1.67 voltios, aquí más o menos 3.33 voltios. ¿Listo? Entonces, miremos cómo funciona el circuito. Supongamos, o supongamos no, en el instante cero, cuando T es igual a cero, este condensador está descargado, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué sucede en el instante que yo energizo el circuito. Entonces, apenas yo energice el circuito, como sé que este condensador está descargado, pues el voltaje acá va a ser cero, ¿cierto? Entonces, como este voltaje, vamos a hacer aquí una grafiquita de una vez también para ir mirando la grafiquita. Entonces, este es el tiempo. Ese voltaje va a ser cero. Entonces, como este pin es más negativo con respecto al terminal positivo, ¿por qué? Porque este tiene 1.67 voltios, ¿sí ven? Y este de abajo tiene 0 voltios. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el pin S se me va a hacer que mi salida valga 1. Recordemos del flip-flop RS, ¿no? S es de set. Entonces, mi salida va a valer 1. ¿Qué significa? Que yo acá en mi salida voy a obtener, en el tiempo igual a 0, voy a obtener un valor de VCC. Va a tener acá un positivo. ¿Listo? Entonces, este condensador se me va a empezar. Bueno, entonces como mi salida es 1, pues mi Q negado es 0. ¿Y eso qué significa? Que la base de este transistor que tenemos acá está desenergizada, ¿sí? Está a tierra y este circuito está abierto. Miremos que este circuito tiene acá una conexión que me hace que cuando el transistor está energizado, me conecte esta terminal a tierra, ¿sí? Pero en este momento él está desenergizado porque mi salida Q vale 1 y mi Q negada vale 0. Entonces este circuito está abierto. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que el condensador se va a empezar a cargar a través de RA y RB. Entonces, como vimos en la gráfica hace un momento, él va a comenzar a cargarse, ¿sí? A cargarse. ¿Hasta dónde se va a cargar? Hasta este valor de 1.67. Cuando él llegue a 1.67, mi salida va a ser 0. ¿Por qué? Porque esta línea va a ser mayor que el terminal positivo, ¿sí? En voltaje. Entonces, como este voltaje es mayor que esta señal va a valer 0. Pero ¿qué sucede? Que el comparador de arriba, que es el que va a la línea R, todavía sigue siendo ¿cuánto? Sigue siendo 0. ¿Por qué? Porque aquí tengo 1.67 voltios, pero resulta que este terminal negativo que tenemos acá del comparador de arriba tiene 3 voltios, 3.3, pero este de acá tiene 1.67, o sea que este voltaje todavía es menor. Entonces voy a tener la condición de que tengo un 0 acá y un 0 acá, ¿sí? Entonces, cuando él llegue a 1.67, simplemente que este comparador, en vez de valer 1, va a valer 0, pero mi salida se va a mantener igual, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos la condición 00 del RS. Simplemente él me va a mantener mi salida como estaba. Continúa pasando el tiempo y este transistor este condensador se me va a seguir cargando hasta cuando él llegue a los 2/3 de VCC, ¿sí? Hasta los 3.3 voltios. Entonces, cuando cuando ese condensador llegue a 3.3 voltios, cuando este condensador llegue un poquito por encima de los 3.3 voltios, ¿qué va a hacer? Va a hacer que este terminal sea mayor en voltaje con respecto a este, ¿sí? Supongamos que este tiene 3.31 y este tiene 3.3. Entonces va a hacer que mi salida R valga 1, ¿cierto? Y esta va a continuar valiendo 0. Pero como el reset vale 1, ¿qué pasa? Pues que mi Q va a valer 0, véalo. Entonces acá él se va a 0 y mi Q negado va a valer 1. Lo que va a hacer es que me va a activar este transistor, el cual va a hacer que este terminal se vaya a tierra, ¿cierto? Entonces, al hacer que ese terminal se vaya a tierra, este condensador
se va a empezar a descargar, como vimos en el circuito anterior. Este condensador se me va a empezar a descargar a través de esta resistencia B. Y se va a empezar a descargar desde este 3.3 voltios que tengo acá, ¿sí? Él se me va a empezar a descargar. Y en el momento que se me empieza a descargar, entonces este voltaje de acá va a ser más bajito, ¿cierto? Más bajito que el 3.3 voltios. ¿Por qué? Porque ya este señor se me está descargando. No pasa nada. ¿Por qué? Porque simplemente la salida de este comparador va a pasar a cero. Esta va a continuar siendo cero. Pero por el efecto de memoria que tiene nuestro flip-flop, pues la salida Q se va a mantener en cero y la Q negada va a seguir siendo en 1. O sea que se me va a seguir descargando este condensador, ¿listo? Y ese condensador se me va a seguir descargando y va a llegar a un punto donde él va a volver a llegar nuevamente a 1.67 voltios, ¿sí? Entonces, cuando él vuelva a bajar su potencial a 1.67 voltios, ¿qué va a suceder? Que el terminal negativo va a ser más negativo que el positivo que tiene 1.67. O sea que este señor de aquí va a volver a valer 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el terminal superior positivo va a tener un voltaje mayor que el negativo. Entonces ahí él va a valer 1 y va a hacer nuevamente que mi salida S pase a valer 1. Entonces él se va a descargar acá y cuando el voltaje llegue a 1.67 voltios en el condensador, él va a volver a cambiar. Va a hacer que otra vez mi S valga 1. ¿Sí? Por consiguiente, mi Q negada va a volver a valer 0 y este transistor va a dejar de conducir. En ese momento, al eliminarse esta condición de tierra, entonces el condensador tenía 1.67 voltios, ¿cierto? Un poquito por debajo de eso. Pero en el momento en que el transistor se me abre, entonces ¿qué va a suceder? Que el condensador otra vez se va a comenzar a cargar, pero no desde 0 voltios, ¿no? Sino desde 1.67 va a volverse a cargar hasta 3.3. Cuando llegue otra vez a 3.3 va a pasar lo mismo, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Que nuevamente esta señal va a volver a valer 1 y esta señal me la va a llevar a 0 y va a comenzar otra vez a repetirse el ciclo de descarga. Él va a llegar otra vez acá a 1.67, luego va a volver otra vez a comenzarse a cargar y él se va a mantener de esta forma, ¿sí? El condensador. Pero mi salida, que es de un flip-flop, pues va a mantenerse entre 0 y 1, ¿listo? Y eso me va a generar el tren de pulsos, ¿listo? ¿De qué depende la frecuencia de este tren de pulsos? Depende del valor del condensador, depende del valor de RB y depende del valor de RA. Listo, entonces vamos a mirar acá un poquito ya más el circuito nuevamente como lo tenemos. Simplemente este circuito es para mostrarle los tiempos. Entonces, de acuerdo al fabricante y la hoja de datos, el tiempo de carga del condensador es aproximadamente igual a 0.693 multiplicado por ¿quién? Por RA más RB por el valor del condensador. ¿Listo? ¿Por qué? Porque recordemos que cuando el circuito se está cargando, este transistor está abierto y la corriente tiene que ir desde VCC, tiene que ir por RA, luego tiene que pasar por RB y luego tiene que llegar al condensador. Entonces, por eso el tiempo de carga es la suma de RA con RB. Vamos a hacerlo acá, otra grafiquita, más o menos el tiempo de carga, digamos que sería este, ¿sí? Que sería el tiempo de carga. Y aquí nos va a quedar una señal cuadrada, ¿no? Cuando él se va a descargar, entonces tenemos la otra señal que es 0.693 por RB por C. ¿Y por qué por RB? Porque recordemos que cuando yo tengo este transistor en corto acá, estoy llevando esta señal a tierra, ¿sí? Lo que significa que este condensador se me va a descargar, pero únicamente por RB. Entonces, este tiempo de descarga
va a ser un poquito más cortico el tiempo de descarga que el tiempo de carga, ¿sí? Entonces mi señal no va a ser perfectamente cuadrada, o sea, significa que mi tiempo que ella dura en alto va a ser un poquito mayor al tiempo que ella dura en cero, ¿sí? Recordemos que eso de qué depende de estas dos resistencias. Si yo quiero que esta señal sea lo más cuadrada posible, o sea, que, que el tiempo de carga sea casi igual al tiempo de descarga, pues en estas ecuaciones lo que tengo que hacer es que esta RA sea lo más bajito posible, ¿sí? Para que esta suma de RA más RB, el valor de RA sea tan despreciable que estas dos fórmulas nos queden casi igual. Nos quede acá RB y RB, ¿sí? Eh, y listo, ese es el funcionamiento del circuito 555. Entonces, ya les voy a mostrar el montaje final. Este ya es el montaje que tenemos para nuestro procesador. Acá tengo los valores que utilicé, que es 2.2 microfaradios para el condensador. Utilicé una resistencia 1 de 220 ohmios, una resistencia 2 de 220 ohmios, pero en serie con un potenciómetro de ¿cuánto? De 2 mega ohmios, o sea, de 2 millones de ohmios. ¿Qué vamos a hacer eh, con esta resistencia variable? Simplemente lo que vamos a hacer es poder variar este valor de RB de manera que yo pueda tener aquí en mi salida una frecuencia variable. Con estos componentes, haciendo el cálculo, nuestra frecuencia mínima es aproximadamente de 0.1 Hz, ¿sí? Ya es una frecuencia bien bajita para que nosotros podamos mirar con calmita cómo opera el procesador, cómo ejecuta una instrucción de una forma muy lenta. Y más adelante le voy a mostrar cómo lo podemos hacer para mirar paso a paso cómo se ejecuta una instrucción. Y aquí vamos a tener una frecuencia máxima aproximadamente de 1 kHz. ¿Listo? Entonces, como se dan cuenta, es una frecuencia bastante bajita, pero en este momento no nos interesa que tenga una frecuencia muy alta. ¿Por qué? Porque necesitamos es aprender en la minucia, en el detalle, cómo funciona el procesador. Entonces, entre más bajita la frecuencia, pues mejor. ¿Listo? Esta parte de acá arriba viene de recomendación del fabricante, ¿sí? Donde nos dice que coloquemos un condensador de 1 microfaradio y un condensador de 0.1 microfaradio entre BCC y tierra, lo más cerca a donde dejemos nosotros conectado el circuito 555. El circuito integrado 555 tiene 8 pines. Pues el pin de salida sería el 3, el pin número 1 sería el de tierra, el 8 la alimentación, tiene un pin 4 que es por si yo quiero resetear el circuito. Resetearlo simplemente, pues ya saben ustedes que es llevar la salida y mantenerla en cero de forma indefinida. Este pin 7 es el que equivale al pin del transistor que vimos en el esquema, ¿sí? Donde se va a hacer la descarga. Este pin 2, que es el trigger, es el terminal negativo del comparador número 1. ¿Listo? Y este 6, que se llama umbral, corresponde a el terminal positivo del comparador que se encontraba en la parte de arriba. ¿Listo? Entonces acá, este de acá sería nuestro pin 6 y el de acá sería nuestro pin 2. ¿Listo? Entonces acá este recuadrito que tenemos en blanco, lo que nos muestra son los pines del circuito integrado, ¿sí? Esta sería el 7, este sería la alimentación que sería el 8, esta sería la salida que sería el pin 3, este sería el negativo que sería el pin 1. ¿Listo? Ya tenemos ahí todos los pines y acá no se muestra, pero pues tendríamos el pin 4 y el pin 5 que son para funcionamiento interno y para reset, pero no nos interesa para ver acá el montaje esquemático. Bueno, este es el circuito que les quería mostrar. Como nos damos cuenta, esta es básicamente el flip-flop tipo RS que habíamos visto, el de siempre, el LRS. Entonces, lo que les quería mostrar es una aplicación de este flip-flop
denominada un circuito antirrebote. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa o qué es ese antirrebote? ¿Para qué sirve? Resulta que si nosotros tenemos acá un circuito con nuestro interruptor, ¿sí? Tenemos un interruptor y tenemos acá un circuito. Entonces, en el momento que nosotros cerramos el interruptor, entonces recordemos que el interruptor está fabricado con unas placas metálicas, ¿sí? Cuando nosotros activamos el interruptor, lo que únicamente que hacemos es presionar una placa contra la otra. Entonces, en el momento que esa presión de una placa contra la otra se va a dar al inicio, en el instante que yo estoy desplazando el interruptor y una lámina se va acercando contra la otra, se va a producir un pequeño contacto que es muy sutil, ¿sí? Vamos a hacer por acá una grafiquita más o menos de cómo es. Entonces, en el instante inicial, esto está acá en cero, ¿sí? Entonces, en el momento que yo la voy a energizar, se me va a producir acá un contacto muy sutil. Pero como apenas estoy desplazando las dos láminas una contra la otra, la presión es insuficiente. Las superficies no son perfectamente lisas, entonces va a haber como una especie de roce en donde ella se va a conectar y se va a volver a desenergizar, se va a volver a conectar y se va a volver a desenergizar una cantidad de veces que pues desconocemos. ¿Por qué? Por esa fricción que va a haber ahí hasta el punto en el que ya las conexiones son firmes, ¿sí? Entonces, en ese punto donde las conexiones ya son realmente firmes, yo voy a tener varios pulsos que se me van a producir ahí a intervalos de tiempo que no conozco, ¿sí? Pero que los tengo ahí hasta que ya en el momento la señal es firme, ¿sí? Entonces, estos pulsos que yo tengo aquí son indeseados, ¿cierto? Entonces, si yo hago una pulsación, me pueden estar pasando acá en el ejemplo, estoy viendo uno, 2, 3, 4 pulsos por uno del pulsador. ¿Por qué? Por ese efecto de rebote que yo tengo aquí en las conexiones mecánicas del mismo interruptor, ¿sí? Entonces, este circuito sirve para eliminar esto. Entonces, ¿por qué? Recordemos que si yo tengo acá mi flip-flop, si esta entrada, como la estamos viendo acá, es un 0, esta otra es un 0, entonces él va a tener un valor Q. En el momento que yo pulso, en el momento que yo activo el pulsador, entonces vamos a tener que esta señal R, bueno, este es pues, digamos aquí para el ejemplo vamos a dejarlo siempre activo. En el momento que yo pulso, voy a tener un 1 aquí en el R y voy a tener un 0 acá. Voy a seguir manteniendo el 0 acá en la S. Entonces, eso va a hacer que esta señal me valga 0, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que si yo suelto este interruptor por el efecto del rebote, ¿sí? Entonces esta señal que me acabo de pasar a 1 va a pasar a ser 0, ¿sí? O sea, mientras esta señal esté vibrando entre 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1, esta salida va a estar vibrando entre 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que ya como este flip-flop, como esta salida es 0, esta señal de aquí vale 1, ¿cierto? Y esta salida se va a mantener en 0 siempre, independientemente de que este señor de acá pase entre 1 y 0, puede hacer una transición las veces que quiera, ¿sí? Pero mi salida no me va a cambiar. Mi salida va a ser 0 independientemente de todo ese ruido que yo pueda estar teniendo acá en mi entrada. ¿Listo? Entonces, con un arreglo de estos circuitos, nosotros podemos hacer que nuestra señal filtre todo ese ruido de entrada y en vez de tener yo acá ruido y muchos pulsos de duraciones diferentes que me van a afectar el funcionamiento del circuito, sobre todo en altas frecuencias, pues mi salida va a seguir
manteniendo el valor de cero independientemente de ese ruido, ¿sí? Lo mismo puedo hacer acá para llevar esta salida a 1 y hacer que esto, por más que vibre y por más ruido que tenga, mi salida se me mantenga en 1. Es decir, que por cada pulsación de esta, yo solamente tenga aquí un cambio en mi salida, ¿sí? Aquí puedo tener 10 pulsos de entrada por la vibración, pero acá solo voy a tener uno. ¿Listo? Cuando hagamos la práctica de nuestro clock, de nuestro reloj, también vamos a hacer un circuito de estos, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a colocarle a nuestro procesador una función de paso a paso, ¿sí? Para que solamente me envíe un pulso solo de reloj al procesador y yo pueda ver cómo se ejecutan las instrucciones paso a paso, ¿sí? A la minucia y al detalle. Entonces, más adelante vamos a ver un circuito de esos de rebote ya, digamos, construido con nuestro 555. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta aquí la clase de hoy. La próxima clase, pues vamos a ver otro tipo ya de relojes que vamos a implementar en nuestro procesador. Y ya, no me queda más que decirles que compartan el conocimiento, compartan el video, compártanle a todas las personas que ustedes crean que están interesadas en saber cómo funciona esto a fondo, con este nivel de detalle que estamos viendo. Y nada, compartan el conocimiento que es gratis. Chao.